Viene haciendo una serie de estudios al respecto y él dijo que ninguna persona mentirosa es una persona a la cual sea digna de confianza. Le estaba compartiendo un inglés que nada tiene que ver, los ingleses son un poquito una cultura diferente a la nuestra, y entonces yo he luchado mucho tiempo por realmente poder establecer realmente el que la cultura mexicana vaya desapareciendo por establecer una cultura bíblica, una cultura de parte de Dios para nosotros. Y déjeme le explico así muy rápido. Creo que es muy importante que usted observe algunas cosas, ¿no? Tengo 34 años pastoreando, como 3 más que Benjamín, ¿no? Tengo 30 años de conocer a Benjamín. Y durante estos 30 años, él y yo hemos andado por muchos lados, hemos conocido muchos pastores, hemos visto infinidad de gente predicar, hemos conocido muchas iglesias, ¿no? Y a través de esto, yo quiero decirle en esta mañana que después de tantos años, por ejemplo en mi caso, yo establecí la visión de Centro Cristiano Izcalli, Grupo Amistad, donde yo estoy pastoreando. Y entonces la visión que establecí fue una, y que tuve que enseñarle a la iglesia que la iglesia en términos generales tiene una visión de parte de Dios. Cristo dejó una visión a la iglesia y nosotros como pastores lo consideramos lo que le llaman la iglesia universal o la visión universal de todos ir y predicar el evangelio. Esa es la visión que Jesús dejó aquí en la tierra, de ir y predicarle el evangelio a la demás gente. Pero la visión, por ejemplo, la visión de nosotros en CCI, en Amistad Cuautitlán, surgió de un motivo principal. Nuestra visión es agradar a Dios. Entonces, cuando establecimos esta visión, tuvimos que ver, ¿verdad?, que mucha gente no iba a estar a gusto. Por eso mucha gente va y viene de las diferentes congregaciones. Primero, porque al agradar a Dios no íbamos a agradar a la gente, ¿no? Entonces la gente podría salir un domingo de nuestra reunión sin decir: no estuvo bueno el culto, no me llenó el culto. Establecimos que el culto ha sido para agradar a Dios. Entonces, cada vez que alguien sale en nuestra congregación, lo primero que le preguntamos es: ¿agradaste a Dios con lo que hiciste en esta reunión? Porque unos dicen: no, pues me voy de la iglesia porque ya no me lleno. Espérame, ese no es un culto. El culto venimos para ese principio, agradar a Dios, aunque tu alma quede vacía. Dios nos creó con un propósito, entonces establecimos una visión y trabajamos para poder establecer esa visión. Entonces tuvimos que tomar determinaciones con relación a la enseñanza. ¿Qué queremos enseñar? ¿No? Nos dimos cuenta que si queríamos agradar a Dios, entonces teníamos que enseñar sobre el carácter moral de Dios más que la naturaleza de Dios. Si usted va a una iglesia donde todo el culto es basado a la naturaleza, a milagros, a sentimientos, entonces usted va a decir: oiga, pues este estuvo suave. Hay otros que no. Y mientras que usted no defina la iglesia en la que usted quiere estar, será un sube y baja, un sube y baja y un sube y baja. El domingo tiene la oportunidad de venir a la iglesia a agradar a Dios. La Biblia dice que donde está 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está aquí y se está paseando. Lo sienta, lo vea o no, eso no es tan importante. La palabra de Dios es una verdad. Y entonces nos encontramos que es una verdad que nadie cree. Yo decía: Señor, la Biblia dice que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, Jesús está. Jesús está aquí y se está paseando, ¿no? Y no importa que usted lo sienta o no lo sienta, Él está aquí. Lo interesante es qué va a hacer para llegar a ese punto de agradar a Dios. Entonces, déjeme decirle que de ahí surge este tema, ¿va? En este tema me encuentro que es un problema de tipo cultural. Los mexicanos somos muy mentirosos, ¿verdad? ¿Verdad, hija, que de repente en tu casa tus papás te dicen: dile que no estoy, cuando hablan por teléfono? No me lo digas, no los quemes, yo sé. No, yo sé que por ahí andan y
Y es algo de lo cual nosotros podemos darnos cuenta. Dios establece en su carácter moral, del cual pide que seamos parte de Él, ¿no? Dios nunca nos va a pedir a nosotros nada que Él no sea, fíjate bien. Dios no es como nuestros padres terrenales, porque la misma Biblia dice que no es hijo de hombre para que mienta, ni es hombre para que se arrepienta. Él dijo y lo hará. Un asunto de fe, fíjate, Él dijo y lo hará. Cada promesa de la palabra de Dios está establecida por la fe, ¿okay? Pero esa fe se hace crecer mediante la credibilidad que nosotros tenemos en Dios. ¿Okay? Te voy a explicar. Dios dice que Él no es mentiroso. ¿Por qué crees que dice la Biblia que Dios dice que no es mentiroso? Porque Él está esperando que nosotros nos conduzcamos por igual. Toda la mentira destruye la fe. Normalmente los mexicanos justificamos nuestra vida a través de mentiras, ¿no? Cuando queremos quedar bien. Les voy a explicar así muy rápido antes de meterme al tema. Hace como 30 años, yo creo, vino un predicador cubano, un profeta cubano a nuestra congregación. Leti y yo salíamos mucho a predicar anteriormente. Y entonces de repente yo llego a la congregación y este profeta levantó 12 ancianos en nuestra congregación. Teníamos 12 ancianos, ¿no? Cuando nosotros nos establecimos en Izcalli, comenzamos en un salón de fiestas. Era la innovación en aquel tiempo. Y entonces fuimos pioneros en Izcalli. Nosotros tenemos 34 años de vivir en Izcalli. Para que usted tenga una idea, Izcalli tiene un promedio de 38 años de existir. Es una ciudad muy joven. Y entonces cuando nosotros llegamos, pues empezó a venir gente presbiteriana, metodista, bautista, pentecostal, de todo teníamos un asunto. Y cuando levantaron los ancianos de la iglesia, los príncipes, los gobernantes, un tiempo nos gobernamos por ancianos allá por aquellos años, y entonces eran bautistas, presbiterianos, nazarenos, pentecostales los ancianos. Por lógica, a la larga tuvimos 12 divisiones, ¿verdad? Cada uno pensando diferente, cada uno tratando de establecer las normas desde su punto de vista bíblico. Y entonces, bueno, pues yo llegué y como era un profeta y antes éramos muy dados a creerle siempre a los profetas lo que decían, ni siquiera cuestionábamos el asunto porque el profeta había hablado, ¿no? Ahí en Apocalipsis dice que hay algunos profetas que los has hallado mentirosos, ¿no? Porque la profecía tiene que juzgarse. Y entonces, como no la juzgábamos, era algo santísimo, venía de parte de Dios, pues dejamos a los 12 ancianos. CCI tenía un gobierno de 12 ancianos, ¿no? Unos decían que tenía que ser carismático, ¿no? Otros decían que tenía que temblar, otros decían que no debería haber pastor por los presbiterianos, que era una junta y todo el rollo ahí de todos esos años. Y entonces yo dije, bueno, Dios, tú eres santo, tú sabes cómo hacer las cosas. Si tú los estableciste, tendrás algún motivo por el cual yo hasta el día de hoy no entiendo. Y dije, no los puedo quitar porque los ungieron. No, ahí ya los ordenaron y todo el rollo, ya era santísimo el asunto. Y entonces dije, bueno, lo primero que voy a hacer es que voy a mirar sus vidas, ¿no? Como pastor, pues tengo el derecho de saber quiénes son los que me ayudan o van a gobernar la iglesia. Y entonces dentro de todo ese asunto empecé a acercarme a la casa de ellos para mirar. Dice que vive con Juan un mes y sabrás quién es, ¿no? Okay. Comencé con un anciano, se llamaba José. Vive con José un mes y sabrás quién es. Y bueno, yo siempre soy de aquellos que aviento, cuando voy a la casa de algún hermano, aviento el balde para ver si saco agua, ¿no? Usted sabe a qué me refiero. Hago preguntas para saber cómo anda el asunto. Y aventaba el balde y empecé a sacar agua. Resulta que un día llego a la casa de José y Carmen, que eran nuestros ancianos, ¿no? Eran los ancianos más chicos. Yo siempre dije que debió haberse llamado Juan, ¿no? Por el discípulo amado, el que recostó la cabeza sobre Jesús, ¿no? Increíblemente se llamaba Judas José.
Y chanfle, no me trajeron un Juan, me traen un Judas, ¿no? Y bueno, me metí a su casa, empecé a investigar y de repente Carmen me dice: pastor, fíjate que cuando yo conocí a José, antes de casarme, todo fue mentira. Él me dijo que era hijo de un hacendado, que tenía lana, que todo el rollo, y pues me impresionó la verdad, ¿no? Usted sabe que así es como los jóvenes cristianos deben de impresionar a las muchachas. ¿Cómo cree que fue impresionada la esposa de Abraham? Su hijo fue Isaac. ¿Cómo cree que fue impresionada Rebeca? ¿Usted sabe cómo fue impresionada? ¿No ha leído ahí? Que Abraham le manda a su siervo, el más grande de su pueblo, y le dice: ve y consíguele esposa a mi hijo, ya casi estoy a punto de partir, ¿no? Yo digo, imagínate diciéndole eso a mi hijo, me manda por un tubo, ¿no? O sea, pero finalmente se fue el anciano, y fíjense que cuando va a llegar el anciano, a cual mandó Abraham, traía unos cuantos camellos atrás. ¿Ha leído esa parte de la Biblia? Yo espero que sí, si no, pues léala, ¿no? Para que no le cuente aquí cosas raras, o aquí Claudio venga a contarle cosas que no están en la Biblia, ¿no? Si usted la lee, pues sabrá lo que está en la Biblia. Y entonces fíjese bien que de repente llega él y le dice: Dios, la mujer que dice que me va a dar de beber a mí y a mis camellos agua, esa va a ser la esposa del hijo de mi Señor, ¿no? Cuando llega Rebeca y le dice que lo ve con tantos camellos ahí, unos traían oro, otros traían vestidos lujosos y otros traían telares, que se acostumbraba a incienso aromático y muchas cosas traía ahí. Pero déjeme decirle que cuando él platica con Rebeca, lo primero que hace es que le pone un brazalete en la parte del cuerpo del brazo. Le pone un brazalete que pesaba 1,750 kilos de oro macizo. Cuando Rebeca entra a la casa y lo ve el hermano, dice: pero te llevamos ya. ¿Cómo impresionaron a Rebeca? Con un brazalete de oro de 750 gramos, de 1,750 kilos, ¿no? Y los costales ahí que traía de oro y todo ese rollo. Cuando llegó el siervo de Abraham a la casa, lo metieron a la mejor recámara. Cuando el siervo les platicó que había venido por Rebeca porque iba a ser la hija del dueño de todo, el cual iba a pertenecerle todo, dijeron: ¿cuándo la llevamos, no? Y dijo: no, la tengo que llevar yo. Ellos mismos la subieron, la montaron al camello y la mandaron de regreso. Pero aquí fue con una verdad. ¿Usted sabe cómo impresionó Rebeca al siervo de Abraham? La historia dice que sacó 75 baldes de 20 litros de agua de un pozo de aproximadamente 75 metros. Era una mujer de la cual estaba acostumbrada a servir, ¿no? Cuando vio eso, el Señor dijo: no, este es ideal para el hijo de mi Señor. Triste Junior, que no hace nada, alguien le tiene que hacer todo, ¿no? Bueno, cuando yo llego a la casa de José, me dice ella: pero ¿sabes qué, pastor? Él me mintió. Entonces yo hablo con el anciano más chico de la congregación de CCI, le digo: oye, pues ¿qué onda con tu vida? Dice: yo no era cristiano, pastor, yo no era cristiano. Le digo: pero hasta la fecha tu esposo está afectada, ¿por qué no vamos, nos sentamos y hablamos? Me invitaron a un desayuno, ya fui, nos sentamos, ahí estaba Carmen, ahí estaba José. Y le digo: oye, Carmen, pues José quiere decirte algo. Me dice: oye, pues yo nunca te he pedido perdón por haber sido tan mentiroso, ¿no? Y dice: pero hoy te quiero pedir perdón porque pues me interesa ser anciano de la iglesia, me interesa el lugar, el reconocimiento, el puesto, lo que ustedes quieran. Y entonces ella le dice: ok, yo te perdono el pasado, lo que no te perdono es el presente. Se pusieron las cosas de color de hormiga roja, ¿no?
En Estados Unidos hay una hormiga chiquita, negra, que se llama la hormiga del fuego, que cuando muerde, le dura el dolor como 3, 4 días. Bueno, se pusieron de ese tamaño, pequeñas, pero picoso el asunto. Y entonces le digo, a ver, Carmen, ¿por qué? Este cuate realmente no necesitaba dinero. Él era un gestor de tránsito a nivel industrial antiguamente y tenía mucho dinero. Me dice, es que él todos los días se va a un bar y no sé qué hace en el bar. Un anciano que le interesaba el puesto, ¿no? Que justificaba los hechos con mentira, y me dice, ¿y qué crees? Ese bar es gay. Yo soy homofóbico, ¿no? Soy del norte, ¿no? Soy de Durango, y en Durango la mayoría de la gente es homofóbica. Ya saben, la palabra homofóbico quiere decir, nos da roña la gente homosexual, ¿no? La gente que no es heterosexual no es. Si hay alguno de ustedes, la Biblia dice que tiene que arrepentirse, ¿no? Espero que no haya ninguno, pero bueno. Y entonces, y le digo, a ver, no, pastor, no es cierto. Y resulta que ese bar sostuvo su mentira. Dígale, así somos los mexicanos, ¿no? Sostenemos mentira tras mentira y vivimos en la mentira, y aunque vengamos a la iglesia y digamos que Dios está y que Dios se pasea con todo mundo menos contigo, que eres mentiroso. Y te voy a explicar por qué más adelante, ¿no? Y entonces le digo a Carmen, está bien, Carmen, pues me parece bien que no lo perdones, ¿no? En la noche salía vestidito de señorita. Y uno dice, caray, sin necesidad. Ahora, para mí la necesidad no justifica el hecho, ¿ok? Bueno, pero este cuate ganaba lana, y mucha lana. Entonces, como ese bar estaba a 2 cuadras de la casa de ustedes, de mi casa donde vivo, ¿va? Entonces un día se me ocurrió, estaba arriba de una librería cristiana que había reuniones los domingos. Entonces un día se me ocurrió, pues no entrar al bar, sino como estaba a 2 cuadras de mi casa y ahí hay un parquecito, me bajé en el carro, me senté y me esperé a que abrieran el bar. ¡Oh, gran sorpresa! Aquel que defendía que no, se bajó de su carro vestido de mujer y lo pesqué en las primeras escaleras subiendo al bar, porque estaba en la parte alta. Un anciano gobernante de una iglesia, que su vida era una mentira. Y entonces muchas de las veces decimos, ¿por qué Dios no está? ¿Por qué Dios no se manifiesta? ¿Por qué Dios realmente no hace nada a favor de nosotros, no? Ok, fíjense que en el libro de Tito, o Epístola Universal al apóstol, a Tito, no es apóstol, a Tito, capítulo 1, versículo 2, Dios establece una verdad moral, ¿ok? Es algo que no está en su naturaleza, pero que decide vivir. Fíjate lo que te estoy diciendo, no estoy hablando de que Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, no estoy hablando de esas partes de la naturaleza o de la esencia de Dios, estoy hablando del carácter de Dios, un carácter moral. Dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, ¿cómo dice ahí? La cual Dios, que no miente. ¿Ya sabe dónde está el libro de Tito? Bueno, está después de Mateo y antes de Apocalipsis, para abreviarle la mitad del libro, ¿ok? Después de Mateo, antes de Apocalipsis, dele vuelta a su Biblia. ¿Quién le manda a no leerle en la semana? Hasta las hojas se pegaron, ¿verdad? Pero ahí está. Dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, fíjese bien que especifica, que no miente. Diga conmigo, Dios no miente.
no es hijo de hombre para que se arrepienta, no es hombre para que se arrepienta, ni es hijo de hombre para que miente. Él dijo, dice la Biblia, y se hará. ¿Por qué no se hace? Es mi pregunta, hermano. Porque mucha gente viene a la iglesia, ¿verdad? Viene y aún cree que la iglesia va a obtener todas las bondades de Dios, y eso es mentira. Las bondades de Dios las obtenemos en el transcurso de la semana. Dios nos bendice los 365 días del año en la iglesia y fuera de la iglesia. La iglesia se reunió, la reunión de los santos tiene ese propósito. ¿A qué venimos? A agradar a Dios. Nuestros cantos son vitales en la reunión cristiana. Ese es el punto en el cual nosotros agradamos a Dios. Nos creó para la alabanza y la gloria de su nombre. Nos creó para la exaltación hacia Él, ¿no? Ok. Entonces fíjense bien, dice la Biblia que si Dios no miente, ¿verdad? Ni se arrepiente, todas las cosas que dijo, Dios las va a hacer. Usted tiene una Biblia que tiene un promedio de 16,000 promesas para usted. En su Biblia hay 16,000 promesas. A lo mejor usted ni si ha pasado por desapercibido y ni siquiera una conoce. Bueno, ese ya no es mi problema, ni ese es problema de la iglesia. El problema es que ni la lee y no la estudia. ¿Ok? Y entonces nosotros podemos ver que la Biblia dice que Dios dijo y Él lo va a hacer. Dios lo prometió y lo va a cumplir. Una palabra que es verdad para aquellos que mantienen su vida verdaderamente creciendo en fe. ¿Qué minimiza la fe? La vida de mentira que vivimos. Aunque hablamos una cosa, la fe no nos permite creer otra cosa. Le voy a explicar. No, yo espero que usted como papá y a sus hijos le pueda explicar que tuvieran de 10 años para arriba, ¿verdad? Cuando menos les haya dicho que vivimos una sociedad basada en puras mentiras, ¿no? Acabamos de pasar Navidad, acabamos de pasar Santo Claus, ¿no? Y si Santo Claus visitó a su casa, qué mentiroso es. O si los Reyes Magos vinieron del Oriente, que tanto a las mentiras vivimos que el Papa se dio el lujo de decir que los Reyes Magos ahora ya no venían del Oriente, ahora venían de Portugal. Hágame favor, ¿no? Bueno, si usted ve las noticias, verá que es cierto lo que le estoy diciendo, ¿no? Yo no sé si en Portugal haya negritos o no haya negritos, ¿verdad? Pero la historia dice que un tiempo los africanos fueron vendidos en Portugal y en Portugal pues se diseminaba por todo el mundo a todas personas que eran vendidas. Pero imagínese, mentira tras mentira. Se para un político, ¿no? ¿Y qué cree que nos dice cada vez que quiere establecer su gobierno o ser el presidente de la República? Y usted votó por él. Él ganó sin mi voto, desde luego, porque no pude ni votar. Fue de Dios. Un día antes se me perdió la credencial. Dije, Dios, me quitaste una bronca de encima. Qué bueno, ¿no? Pero yo como mexicano debo de votar, yo sé. Pero a ver, ¿no nos dijeron que el IVA iba a bajar? La propuesta es que el IVA va a subir en este año al 17%. ¿Estamos basados en qué? Nos dijeron que no se iba a vender petróleos mexicanos. Pues ya están las acciones a la venta en Europa. ¿Quién les cree? ¿No? Venimos y entonces realmente tenemos una vida de mentira a la cual estamos acostumbradísimos. Todos los mexicanos estamos tan acostumbrados a defendernos o justificarnos o establecer prioridades, todo con base de mentiras. El problema es que Dios desea que ninguno de sus hijos sea mentiroso, ¿no? Tengo tantas historias de este tipo que uno dice, por ejemplo, ¿usted ha leído los 10 mandamientos
en el libro de Éxodo? Porque también están en Deuteronomio. ¿Ha leído los de Éxodo? Dice, y no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente al que lo tomara en vano, ¿no? ¿Sí o no? Y luego, ¿conoce los dichos de los cristianos? Dios dijo, Dios habló, Dios me reveló. Si fue cierto, qué bendición. Y si no fue cierto, fue una mentira. Y la iglesia no enfrenta este tipo de cosas, ¿eh? Yo me acuerdo cuando nos entró la profetitis a la iglesia, todo el mundo se paraba ahí, Dios dice, y yo decía, ¿dónde dice? ¿No? Dios va a hablar en estos momentos, y yo veía, ¿y dónde Dios habló? Y entre los jóvenes se atrevían a decir, Dios me dijo que tú vas a ser mi esposa, ¿no? Aquí no les pasó a ustedes, a nosotros sí nos pasó un tiempo, ¿no? Y andábamos sufriendo, espérate, cuando alguien me dice, Dios me habló, capturó toda mi atención, hermano. Créeme, porque a mí me habla, bueno, me habló allá hace rato. Raro, tenía años que Dios no me hablaba. Y estaba yo parado hace rato. Y entonces Dios me dio unas palabras y me dijo, dáselas. Gracias a Dios por el cafecito que me tomé, pude darle las palabras sin dárselas en el púlpito, ¿no? Pero él sabe que lo que le dije que es verdad, porque Dios siempre ha tratado en su corazón con la persona que yo hablé. Y entonces déjame decirte, esto es muy dado, Dios me dijo, Dios me habló, Dios quiere la atención de todo mundo, Dios quiere vivir bajo principios de verdad, ¿no? Yo sé que no está bien hablar de nadie en las iglesias, ¿no? Pero a veces veo prácticas mentirosas tratando de establecer a los mexicanos. Y eso es un asunto muy mexicano. Yo creo que nadie de los que estamos aquí tirarían la primera piedra para acá, ¿cómo ven? Me atrevo a decir que ninguno. Cuando yo me convertí, yo era un mitómano. Decía mentiras y me las creía, vivía en ellas. Y hasta el día de hoy trabajo en no decir mentiras. Y me molesta la gente que es mentirosa, que lo que anda buscando es justificar hechos, ¿no? A veces yo no, espérate, ya está aquí cavilando mi mente y digo, la tengo que parar, tengo que decir, no fueron las cosas así, ¿no? Cuando nosotros no tenemos un hecho completo de algún evento y lo platicamos sin ser completo y estableciendo ideas nuestras, entonces ¿qué estamos haciendo? El que está a tu lado, estás mintiendo, ¿no? Ok, bueno, déjeme le digo, voy a tomar un ejemplo un poquito más claro en la palabra, ¿no? ¿Qué pasó, jefe? Ok, más claro, ya voy a tener que hablarles como hace 30 años. Okay. No es cierto, no es cierto. Ok, entonces, déjenme le digo, por ejemplo, dice la Biblia que Dios no es mentiroso. Dios está esperando que nosotros no seamos mentirosos, ¿va? Si usted, ¿sabe por qué le pide a los chavos que se quedaran? Porque si usted como papá le ha dicho mentiras a ellos, ellos lo saben. Y usted tiene que pedirles perdón. Tenemos que pedirles perdón por la sociedad en la que vivimos. Tenemos que pedirles perdón porque ellos han sido influenciados por nuestro hecho. ¿Sabe que los hicimos mentirosos también? ¿No sabía eso? ¿No? Pues ahora ya lo sabe, ¿no? Ahora sabe, y todo es justificando. Ahora, cuando Dios quiere hablarnos sobre esto, nos da un ejemplo, y quiero llevarle a primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 15, ¿no? Es un ejemplo que quiero darle más claro, porque estoy hablando de la naturaleza del carácter de Dios, de lo que Dios espera que usted y yo seamos. ¿Ok? Fíjense bien, Dios nunca nos va a pedir a nosotros nada que Él no esté viviendo en la eternidad.
aunque es cierto que no es hombre y que es un espíritu, pero aquí nos va a aclarar este asunto. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15, dice, sino como aquel que nos llamó es santo. ¿Qué es Dios? Digan conmigo, santo. ¿Qué es Dios? Santo. Venimos a la iglesia, le entregamos nuestra vida a Cristo y automáticamente Dios espera que nosotros seamos santos. Fíjese, va a la otra parte, ¿no? Dice, sino como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Eso dice su Biblia? Sí, subráyelo. Dios es santo y exige que seamos santos. Aunque sea una palabra muy trillada en este tiempo, esa es una verdad. Dios quería reunirse esta mañana con sus santos. ¿Con quién se quería reunir Dios esta mañana? Con sus santos. ¿Por qué está visitándonos ahorita? Porque somos santos. Y si usted no es santo, no crea que Dios le va a hablar, ni lo va a tocar, ni lo va a pelar. Porque Dios es santo, busca que nosotros seamos santos, sino como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Dios lo firmó, ¿no? Comencé el primer texto diciéndoles que Dios no es mentiroso, Él lo firmó en el libro de Tito capítulo 1 versículo 2. Este ejemplo de la santidad nos queda muy claro para poder ir más adelante acerca de este tema, ¿no? Así es que fíjese bien, el principio de las mentiras está en Satanás, es el padre de mentiras. Él dice la Biblia que ha mentido desde el principio. Su forma de conducirse solamente es a base de mentiras. Y no tenemos más que dos opciones: o es nuestro Padre Dios o es su padre el diablo. ¿Ok? Ahora usted puede decir, yo voy a la iglesia, yo ya hasta me bauticé, hermano, yo hasta toco en la alabanza. Bueno, no en la alabanza, me pongo en la puerta, ¿no? Para que no vean a Claudio feo. Yo hermano, no, yo vengo ¿cuándo es el culto general? El viernes, dijeron, ¿no? El viernes es el culto general. El martes hay reunión de ¿qué dijeron? Yo voy el martes, yo voy el miércoles, yo voy el jueves a la reunión general y el domingo. Soy una rata de escritorio, me la paso en el templo todo el tiempo. Y si usted no es santo, de nada le sirve. Estoy hablando del carácter de Dios, no de la naturaleza de Dios. ¿Verdad que es bien suave venir a una iglesia donde todo el mundo brinca, salta, tiembla, se cae y todo ese rollo? Ese es suave, pero no es el principio de Dios. Si le confundieron o le manipularon, déjeme decirle que no es el principio de Dios. El principio de Dios es que nuestra vida debe ser transformada, debe ser cambiada. Día con día debe ser diferente hasta llegar a la estatura del varón perfecto. O sea, ¿para qué quiere ir a una iglesia donde le hicieron cosquillas y sale a la calle y sigue siendo igual? Yo antes cuando pues me convertí, iba a algunas iglesias y de repente veía uno que otro parabólico, ¿no? ¿Ustedes conocen algunos pentecostales? ¿Tiene algún amigo pentecostal? Comienzan así, se empiezan a conectar apenas. Cuando ya agarran la señal, perdón Benjamín, pero es verdad, ¿no? Y entonces como este tiembla, el otro también tiembla y dicen, el Señor ya vino porque temblamos. Espérenme, el tiemble o no tiembla, el Señor vino, el Señor está aquí. Amén, el Señor está aquí. Y tiene un propósito, ver su vida para ayudarle durante la semana, para asistirlo, para estar con usted, para caminar con usted, para bendecirle, para que usted diga que todas las promesas de Dios son sí y en Él amén. Amén.
¿Y por qué amén y no son realidad? No, o sea, a mí también me gusta el amén. Así sea, ¿no? Entonces déjenme le explico. Dios nos habla y nos advierte. Dios nos advierte verdaderamente con quién Él se quiere juntar. Le voy a platicar la historia de un partido de fútbol en un templo, en un púlpito. Había un predicador, el predicador de la unción, al cual yo le llamé, bueno, él se llamó el cantinero del Señor, y yo le puse Tequila Sausa, ¿no? Porque pues era el cantinero del Señor. Un día agarró, así como se hacen los conciertos a nivel internacional de música rock, porque es cuando están en música rock y empiezan a aventar pelotas y entonces les quitan un poquito el frenesí pegándole a las pelotas. A este cuate se le ocurrió que el frenesí iba a venir aventando pelotas. Tomó la parte inversa, porque dicen que esas son las partes de Dios, las partes inversas de las cosas que los demás hacen, ¿no? Y entonces empezó a tirar pelotas como fútbol, diciéndole: si la pelota te toca, la unción de Dios va a caer sobre de ti. Y yo dije: caray, lástima que no estuve en el partido. Como si la unción estuviera condicionada a algo de lo cual la palabra de Dios no dice. Principio de verdad: vive lo que la Biblia te pide que vivas. No vayas más allá de lo que la Biblia no dice. Regreso: vive lo que la Biblia dice que vivas. Si te dice que perdones, perdona, tiene un propósito. Por muy drástico, por muy fuerte, por muy enojado, por muy berrinchudo que seas, la Biblia dice perdona. No importa qué capacidad de engaño o de golpe o de sufrimiento pasaste, la Biblia dice perdona, perdona. Así como la Biblia dice: señoras, sujétense a sus maridos, sujétense. Maridos, amen a su esposa, ámenla. Aunque tenga 140 kilos, no importa. Entre más gordita, más amor necesita, ¿no? ¿Ok? Y entonces, si la Biblia dice no digas mentiras, no digas mentiras, si la Biblia dice que Dios quiere reunirse con los santos, entonces este es el motivo de la reunión. Dios quería a sus santos aquí con un propósito: gozarse Él. ¿Quién se va a gozar? Dios. ¿Para qué venimos a esta reunión? Para agradar a Dios, para que Dios se pueda gozar, para que Dios pueda decir: híjole, ahí en Pantitlán hay una iglesia que verdaderamente está haciendo lo que yo quiero que hagan. A esta me estoy refiriendo. ¿Ok? A esta. No que están haciendo lo que los pastores quieren que haga, sino que están haciendo lo que Dios quiere que haga a través de su palabra. Les platico un día llega el Señor y me dice, teníamos la iglesia llena, ¿no? Y el Señor me dice: qué suave, ¿verdad? Una iglesia llena trae muchas ventajas, por si usted no lo sabe, ¿no? Una iglesia llena recupera diezmos de mucha gente. Y los diezmos ayudan para sostener a siervos de Dios, además para tener programas de radio, para todo lo que usted quiera, porque tristemente en este mundo se vive con dinero, ¿no? ¿Sí? Yo un día me dice un cuate: es que el trabajo es tanta bendición que yo me paro y me voy al trabajo bendecido. Y le digo: ¿y si no te pagaran? Pues no iría, ¿verdad? Así es el asunto. Entonces, déjeme decirle, ¿por qué amamos un lugar y por qué luchamos por ese lugar? Porque es el lugar de la reunión de Dios y queremos que más gente lo conozca y que más gente se acerque. Entonces nosotros tenemos la iglesia llena y un día me dice Dios: ¿te agrada, verdad? Claro, Señor. Yo siempre he dicho: gente, lana. Perdónenme, hermanos, que este pastor les hable así, ¿verdad? Gente, dinero. No crean que lo estoy viendo con signos de pesos, ni lo estoy viendo como borregos para trasquilarlos. No, no, no. Es una realidad. Entonces hay mucha gente, hay mucha lana. No hay mucha gente, no hay mucha lana. ¿Ok?
y a veces ni se puede pintar la iglesia por no hay tanta gente. Y entonces el Señor me dijo, ¿te agrada? Sí, Señor. Pues mira, tenemos cuenta en el banco, ¿verdad? Manejo un buen carro, ¿no? Puedo invitar a algunos a desayunar muy seguido, todo jala bien. Y me dijo, pero a mí no. Me dijo, la gente viene porque en tu iglesia la hace sentir bien. Y pues claro, ¿qué diría un pastor? ¿Qué creen que diría Claudio? Pues quiero hacerla sentir bien para que venga, ¿no? Gente lana, no gente no lana, y nadie gana, ¿no? Entonces, Dios me dijo, no es eso. La gente está viniendo a satisfacerse, no a satisfacerme a mí. Todos nuestros cantos eran dedicados al alma de la gente. Entonces la gente salía, me llenó esta reunión, vengan a mi iglesia porque ahí se canta bien padre, uno sale lleno, no del Señor, pero salen llenos, de su alma, ¿ok? Entonces, pues se movió y hizo, y entonces Dios me dijo, mira, número uno de lo que tienes que hacer, júntate con tus músicos, quítales la música, vuélvelos músicos, ¿verdad? Y diles que su trabajo es que canten lo que a mí me agrada. Y yo entré en crisis, ¿no? Porque cuando yo canto lo que a Dios le agrada, a la gente no le agrada. Y si a la gente no le agrada, ¿qué creen que hace? Si de por sí son barritos de Tlaquepaque, nada más uno no les dice mi amor, se quieren ir de la iglesia. Nada más uno no les pone una bonita cara cuando entran al templo y ya andan buscando un pastor mejor, ¿no? Nada más se pone San Crucis ahí atrás, va y te hace la vida una crucis y entonces ya no voy a esa iglesia. Porque hay una serie de competencias, pero déjame decirte, diferente a cuando decimos, Dios, ¿qué quieres que te cantemos? Dos, Dios, ¿cómo quieres que vivamos? Y entonces, déjenme les hago unas preguntas. Déjenme ver quién es el más joven aquí. A ver, mija, ven conmigo. Cualquiera de las tres, vengan conmigo. Ven, hombre, no te preocupes. No voy a balconear a tus papás, súbete acá conmigo. Siéntate acá. Imagínate que, ¿has leído la Biblia? Sí. Entonces tú sabes que Dios quiere que ellos hagan y vivan durante la semana. ¿Qué les dirías a ellos? Lo que Dios quiere que ellos hagan esta semana. Pues que... No, sí, díselos. Me echan la culpa a mí, no te preocupes. No, sí, sí. Les tiene miedo. ¿Para qué la regañan tan seguido? Ven, tú ayúdale, ven. Bueno, vengan las tres aquí. Para que te sientas así más de, que le echen la bronca y lleno a mí, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Sí o no? A ver, ¿qué le dirías a tus papás que Dios quiere que dejen esta semana de practicar? A todos, no a los tuyos, a todos los que están ahí, y yo me hago un lado, no te preocupes. No. Esta niña vive en una casa de puros santos, pero de los que le van al club de fútbol santos, ¿eh? No, ¿qué les dirías? ¿Cuáles son las cosas que te molestan que hacen durante la semana? Que ¿No? ¿Por qué las amenazan ustedes? Yo sé que es santo este lugar, estoy de acuerdo. Pero ¿por qué? A ver, ven tú, ven. Tú tienes cara de pillo, amigo. Tú, ven. ¿Qué te molesta de lo que tus papás practican en la semana?
que... Bueno, en la casa de tu primo Miguel. ¿No? ¿Supe? Llegué a una iglesia equivocada. ¿Seguras que no? Tienen chance. A mí me hubieran dado esta chance alguna vez de sacarlos al balcón. ¿No? ¿Qué te molesta de los adultos? ¿Que dicen mentiras? ¿Qué? ¿Que dicen mentiras? Adultos, no dijo papás. Gracias, mija, siéntense por favor. Tengo que sacar la satirabución y me queda muy poco tiempo, yo entiendo, ¿no? Fíjate bien, tú viniste a una reunión en la cual la esperanza de Dios es que cuando vayas a tu casa, hace rato oí que están ayunando para ser hacedores de la palabra. ¿No era un motivo de su ayuno? Para que vean que pongo atención, ¿no? Y entonces nos damos cuenta que el patrón o el rol que vivimos todos los días no es agradable a Dios. Les voy a explicar, casi para terminar. ¿Cuántos papás de aquí tienen hijos que entre 12, 13 años? A ver, levántela. Bueno, hijos de los 6 años en adelante, hasta 30, 40, 50, la mayoría. Ok, les voy a explicar. Cuando nuestros hijos se acercan y hacen lo que nosotros les pedimos, ¿cuál es tu reacción, papá? Yo agarro la cartera y le digo, ¿qué quieres, hijo? No necesita pedirme. Cuando se vuelve un barbero, ¿no? Papito, mi hijo tiene, el más chico, 23 años. Llega y me abraza, tiene una barba de púas impresionante. ¿Cómo es que llega? Parece que taladra, ¿no? Papito, y me restrega y algo quiere. ¿Sí o no? Pero llega el otro hijo y te ve de arriba abajo. Y entonces escondes la cartera porque dices, no me la vaya a robar, ¿no? Entonces la guardas. Y si tu hijo por allá en la noche llega y dice, oye papá, fíjate que, sí, y luego, pues es que lo necesito para la escuela, pues espérate hasta el límite del tiempo para hacerlo, ¿no? Hermano, Dios es igual. No nos acercamos, no lo barbeamos, para que entiendan, léxico mexicano, muy Mexican Curious Company, ¿no? ¿Ya? Ok, no nos acercamos, no lo apapachamos, no lo besamos, no hay cartera. Aunque hay 16,000 promesas en la palabra de Dios y son una verdad, no te van a llegar. Cuando Dios te dice santo, Él está esperando que te acerques y digas, Dios, ¿cómo andamos? ¿Igual o en yugo desigual? Entonces Dios no te va a decir, ¿me agradas? ¿No? Te va a decir, buen y bien siervo fiel, en lo poco te pondré, en lo poco te pondré en lo mucho, o algo así dice la Escritura. Eso va a ser cuando llegues al cielo. Aquí Dios ni te va a hablar, va a firmar los cheques desde el cielo de sanidad, de prosperidad, de todo lo que quieras, porque te has acercado bajo sus principios, bajo sus normas, bajo sus deseos. ¿Saben? Hasta el día de hoy, y les voy a presumir, y no voy a hablar de fe, hasta el día de hoy no hay pensamiento que Dios no procure cumplírmelo. Un día se me ocurrió que cuando yo era chavo yo manejaba moto. Ya sé, estoy envejeciendo, no se preocupe. Ideas pues, ¿por qué no me compro una Bandit 1200 centímetros cúbicos? ¿No? O sea, ¿para qué quiero una 650? Yo digo, si me voy a dar un trancazo, que sea uno que me lleve al cielo, no uno que me deje así todo. O sea, al cielo y se acabó, ¿no? Y entonces, un día, ¿no?
Dios abrió las ventanas de los cielos y me regaló una motocicleta exactamente del color como yo la quería, del peso. Yo dije que pese para que sepa, ¿no? Que el trancazo valga la pena, ¿no? Entonces el Señor me la dio, la manejo nada más en tiempo de calor. Y un día llega un hermano y me dice, oye, ¿no estás tonto? Le dije, sí, pero hasta eso Dios me cumple. De verdad. O sea, no tienes idea cuando entiendes los principios de Dios y empiezas a caminar con ellos, cómo Dios abre las ventanas de los cielos sin necesidad de que se los pidas, porque dice la Biblia que deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Trabajemos en esas áreas que alejan a Dios de nuestra vida. Si eres un hijo, trabaja con tu papá acercándote, acariciándose, besándolo, estando cerca de él, y verás que las cosas van a cambiar. No te va a poder negar absolutamente nada. Yo soy padre, ¿no? Y entonces déjame decirte, viene mi hijo y un día me dice, papá, mi carro ya qué. Pues ya qué. Me abraza y me dice, es que ya sabes, ya está dado al catre, ¿no? Él tuvo un accidente en ese carro y lo destrozó. Yo no le quería reparar el carro, esa era la verdad, ¿no? Y lo llevé a un taller que teníamos de hojalatería y el maestro lo empezó a arreglar poco a poco y un día le dio las llaves y se llevó el carro. Me dice, oye papá, ¿tú crees que es lícito que tu hijo ande en una roña de esas? Fíjense, ¿ok? Tu hijo, ¿no? ¿Tú crees que tu hijo, que fue y se gastó todo en esas mujeres de la calle, que se fue y comió algarrobas por allá y regresó? El hijo mayor no se dio cuenta que el hijo menor llegó totalmente humillado. Ya no soy digno de llamarte mi papá. Es más, ni a Dios siquiera, hazme uno de tus jornaleros. Me empujó el Señor, ya me voy, hermano. No es cierto. ¡Chanfle! ¿Qué tal si no manejara moto? Me hubiera un trancazo. Ok. Y entonces le dice, le dice, ya no soy digno de llamarme tu hijo. Se acercó al papá, llegó humillado, y estando humillado, entonces el papá lo abraza y dice, póngale sandalias primero. Oye, hermano, le dice, ni para eso te alcanzó lo que te di, ¿no? Le ponen las sandalias. Después dice, póngale el anillo. El anillo representaba la autoridad del padre. Y después dice, vístanlo. Y después hagamos fiesta porque que se había muerto regresó. ¿Qué está diciendo? Lo que no entendía, hoy lo entiende. Llegó barberamente con el padre. Y entonces el padre le dice, déjenme alejo un poquito. Trampa, mano, ¿eh? Y entonces el padre le dice al hijo mayor, tú los tienes todo aquí. ¿Sabes cuál es tu problema? Que nunca te has acercado. El problema del hijo mayor es que lo tenía todo, pero no se había acercado al corazón del padre. Cuando el hijo menor regresa con esa actitud de humildad, con esa actitud de demostrarle el cariño al papá, el papá le abre la chequera y le da todo. Déjame decirte, hermano, que este es el carácter de Dios. No hablo de su naturaleza. Cuando Dios te dice que Él no es mentiroso y que no mientas, Dios está esperando que no mientas, porque Él es así. La forma de ser barbero con Dios es hacer lo que Él nos pide que hagamos.
Por eso en los 10 mandamientos dice que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que lo aborrecen. Pero hace a millares, ¿verdad? Los que lo aman tienen todo lo que Dios les ha querido dar. ¿Sabes que Dios es así? Yo cada vez que voy a una reunión, yo vengo pensando, Señor, en esta semana cumplí lo que me pediste en tu palabra. Lo voy a ver reflejado en la siguiente semana. No, cuando Dios te dice que diezmes, tiene un propósito, ¿verdad? Y ese propósito es, te acercaste a decirle, Señor, ¿ustedes creen que Dios necesite algo? No, le decimos, tú no necesitas nada, pero pides diezmos, pues ahí están los diezmos. Pides ofrendas, pues ahí está la ofrenda, ¿verdad? Entonces, como Dios ve que te deshiciste de algo para Él con cariño, con amor, barberamente, como dice que Dios ama al dador alegre. Así dice la Biblia, ¿o me equivoco? Dios ama al dador alegre. Entonces tú dices, Dios, aquí está. Entonces, como tú te acercaste en esa forma, dice, hey, pónganle el anillo esta semana. Déjenlo que obtenga todo lo que necesita, porque se acercó a mí bajo ese principio. Tenemos un Dios que es el Todopoderoso, es el Eterno, es el Yo Soy, que está dispuesto y que más bien que su corazón solamente es bendecirnos. ¿Por qué no nos bendice? Porque nosotros le ponemos impedimento a Él para que sus bendiciones nos lleguen. No es el corazón de Dios. El corazón de Dios es abrir las arcas y derramarlo sobre todos nosotros. Si no nos llega, hay motivos suficientes del por qué no nos llegó, y somos nosotros mismos, somos nuestra actitud, nuestra forma de ser, que Dios pidiéndonos algo, hacemos todo lo contrario. ¿Ustedes creen en palabras proféticas? ¿Sí? Hace rato, usted dio una, hermana, y ni se dio cuenta. Cuando estábamos allá atrás, y dijo, el pastor fulano de tal, dijo, no, perdón, el hermano, es el pastor, porque usted lo habló y es el corazón de Dios. ¿Se acuerda o no se acuerda? Sí. Bueno, te acercas al corazón de Dios y entonces Dios vierte todo para ti. Te alejas caprichosamente de Dios y Dios cierra todas las cosas para ti. La diferencia de ser creación y ser hijo es esta, que nos ha dado la virtud o la capacidad de acercarnos directamente a Dios. Por eso se rasgó el velo en dos, para que pudiéramos entrar directamente a Él, a hacerle la barba. ¿Quieren que sus papás cambien? Sí, la verdad, díganlo, no tengan miedo, me los mandan a mí después, ¿no? Abrácenlos, apapáchenlos, bésenlos, aunque sean mentirosos, no es problema de ustedes, ¿no? Que además yo les quiero pedir perdón por ellos, por no ser lo que ustedes esperan que sean, ¿ok? Yo. Y si les han mentido, como padre les digo, perdónenos. Ellos van a cambiar. ¿Cuándo? Pues a lo mejor después de que Jesús nos haya llevado a ustedes y a mí, ¿no? Cuando aprendan la lección. Pero de que van a cambiar, van a cambiar. Okay. Su trabajo es acercarse a sus padres y ser ¿qué? ¿Cómo? Díganlo en voz alta. Ya somos 2, 4, 5, 6, 7 barberos, ¿no? Papá, todo depende en que las cosas no sean fáciles o no sean difíciles. Fíjate bien, y con esto va a terminar. Dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, hablando del matrimonio.
Dice que si tú tratas a tu esposa como el vaso frágil, ¿no? Dice que si la amas primero y la entiendes, aunque ella viva en Marte y tú en la luna, no por el libro de los hombres son de Marte, ok. Si tú la amas bajo ese principio, fíjate, dice la Biblia que todas tus oraciones serán contestadas, no tendrán estorbo. ¿Han dicho esa parte o no? ¿Condicionada a qué? A que cada vez que le llegues, no le digas, ¿cómo estás, vieja? ¿No? Sino que le digas, ¿cómo estás, viejita? Cambian las cosas. ¿Todavía estás? ¿No? Okay. A que ames, porque tiene un principio. Cada parte de la Escritura, estoy terminando, tiene un principio. Y ese principio, lo único que busca es bendecirnos. Rompemos ese principio y no somos bendecidos. De verdad, no somos bendecidos. Entonces yo te aconsejo que tomes la Biblia y vivas bajo los principios bíblicos, no bajo los valores que dicen la sociedad que no existe. Sus hijos tienen valores. ¿Saben cuáles son los valores que tienen? Los que ustedes influenciaron sobre ellos. Y para ellos son, si tú eres asesino, ladrón o lo que sea, para ellos es normal ser asesino, ladrón o lo que sea, porque son los valores que les transmitiste. Pero si tú agarras los principios de la palabra y los vives, ellos también vivirán los principios. Si cada vez que dices una mentira, verdaderamente te frenas y le pides perdón a ellos por influenciarlos a base de mentiras, tarde o temprano los valores de ellos serán no mentir. Si tú amas a tu esposa enfrente de ellos, ellos se acostumbrarán a ser amados por sus esposos o sus esposas. Si tú eres parco y seco, ellos van a ser igual cuando crezcan, ¿no? ¿Por qué? Porque al acercarnos a Dios, Dios quiere influenciarnos con sus principios y de la misma forma que nosotros podamos influenciar a los demás con los principios. Yo no sé por qué me salí totalmente del tema, ok, pero Dios sabe. Yo creo que Dios quería dejarte esta palabra por algún motivo. Los principios de Dios son lo que nosotros vivimos los cristianos, y si no los vives, no esperes que Dios te sane, no esperes que Dios te prospere, no esperes que Dios te cuide, no esperes que en el menor intento alguien llegue y te baje tu lana, no esperes que lo que no diezmas se lo pagues al doctor o a X persona. Dios está esperando que vivamos por principios. Dile a la persona que está a un lado, los principios son donde Dios trae su bendición sobre nosotros. ¿Quieres inclinar tu rostro, por favor? Si tú te das cuenta en estos momentos, todos pongan sus ojos cerrados, y eso para que no veas si alguien levanta la mano, hombre. No creas que te quiero controlar mentalmente. No es la idea. La idea es, si realmente no has cumplido los principios de la palabra del Señor, todos tienen sus ojos cerrados. Yo no quiero que veas a nadie que levante su mano, por favor. ¿No? ¿Ok? Aunque te cueste trabajo, no va a venir el coco y te va a jalar los pies, estás en la iglesia. ¿Okay? Si alguien realmente a través de lo que he estado compartiendo se encontró que está muy alejado de los principios de Dios, y por consecuencia no has podido obtener la bendición de Dios como tu corazón dicta, quiero pedirte que te pongas de pie. Quiero orar por ti. Quiero apelar la misericordia de Dios esta tarde ya. ¿Okay? Todos tienen sus ojos cerrados, por favor. Ahora podrás darte cuenta por qué estamos endrogados, por qué las enfermedades nos atormentan.
Y lo único que yo quiero pedirle a Dios es que redima tu tiempo. Lo único que yo quiero pedirle a Dios que en esta semana Él te muestre que al empezar a vivir los principios que Él tiene para tu vida, Él se va a encargar realmente de darte todas las cosas que tu corazón anhela y más allá de las que tú realmente no has pensado, porque ese es el corazón de Dios. Dios es el dueño de todas las cosas, del oro, de la plata, de la tierra, aún de nuestras propias vidas. Él sabe cómo hacer las cosas cuando ni siquiera nosotros pensamos cómo podemos alcanzarlas. Señor, mire, estamos de pie y tu palabra dice que tu misericordia es nueva cada mañana. Yo estoy apelando a tu misericordia en la vida de mis hermanos que se pusieron de pie y que entendieron que hasta el día de hoy no han cumplido tus principios correctamente. Espíritu Santo, yo te clamo, yo te suplico en esta hora que nos ayudes a todos los que estamos de pie, a que verdaderamente empecemos a cumplir los principios de Dios, porque ahí es donde empezamos a agradar el corazón de nuestro Dios. Ahí es donde yo sé que el contentamiento de Dios se vuelca hacia nosotros. Por eso yo clamo a ti, Espíritu Santo, esta semana, dales testimonio de que haciendo las cosas bien, tú abres las ventanas de los cielos y derramas tu bendición hasta que sobreabunde, como dice la palabra. Señor, que su copa pueda rebosar de tal manera que el contentamiento a su vida venga y que realmente ellos estén dispuestos a hablarle a toda la gente de lo extraordinario y de lo maravilloso que eres en nuestras vidas. Señor, qué bendición habernos acercado a ti, pero qué bendición es cumplir tus principios, porque en ellas está realmente toda tu bendición, Señor. Y como dice la Escritura, tu bendición va a buscar el alcanzarnos, nos va a corretear de tal manera que nosotros bendeciremos a gente que está a nuestro alrededor. Padre, en el nombre de Jesús, tan solamente puedo decirte, perdónanos por no haber cumplido, por no haber agradado tu corazón, por no haber entrado en esa área, Señor, de tu corazón y agradarte de tal manera que te puedas sentir dichoso, que te puedas sentir honrado, que te puedas sentir orgulloso, Señor, así como dice la Escritura en el libro de Job, que estabas presumiendo sobre Job y le dijiste a Satanás: no has visto a mi siervo Job, ninguno como él sobre la tierra. Y aunque Satanás tocó la vida de Job, tú terminaste dando 2 veces más de lo que el diablo le quitó, Señor. Y yo así declaro en esta mañana proféticamente para la vida de cada uno de mis hermanos que se pusieron de pie: les darás 2 veces más de lo que el diablo les ha quitado, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Di conmigo amén. Amén. Dan un aplauso al Señor, por favor. Okay. Termino con el ejemplo del carro de mi hijo, ¿no? Después de decirme: oye, pues llega el otro día y entonces me trae la tira de sus materias y trae un 9.8. Lástima que no las haya traído. Entonces le dije: hijo, en 15 días cambiamos tu carro. ¿Por qué? Porque me sentí orgulloso de algo que estoy esperando. Fíjense bien, de algo que estoy esperando. O sea, alguien así no le puede decir: pues síguete con tu carro, ¿no? Así es el corazón de Dios, hermano. Dios les bendiga. Gracias por la invitación, Claudio. Pónganse de pie. Padre, te damos gracias, Señor.